buenos días y bienvenido, como todos los días a esta hora, a nuestra jornada acostumbrada de geopolítica. Comenzamos acá para ver los temas más importantes de nuestro país y del resto del mundo, aquellos hechos que generan noticia y que generan reacciones, y vamos a compartir algunos de ellos. Hoy es jueves y ya estamos justamente a la mitad del mes número 7 del año, 15 de julio. Aunque este mes es de 31 días, pero estamos a la mitad. Gracias por compartir con nosotros. A esta hora, 8:02 de la mañana, 25 grados, 24 grados de temperatura, dice el satélite meteorológico, llegaría a 29 grados. No está tan mal la temperatura máxima para este día. Entonces, ayer llovió copiosamente y ahí mismo me fuñí yo. Geopolítica por todas las plataformas de N Televisión, incluyendo la versión de internet, ntelevisión.com. También nos pueden seguir por la naciondominicana.tv y el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que repetimos a las 4 de la tarde. También el contenido en nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Facebook Live también a esta hora en simultáneo. Gracias de nuevo. Entonces los temas más importantes del día de hoy. Leandro, buen día. Está ahí todavía, Leandro. No lo veo aquí en la... Bueno, ayer una noticia importantísima para los trabajadores. Los trabajadores que ganan ganan el salario mínimo y no tan agradable para los que ganan de ahí para un tramo mayor. Pero bueno, por algo se comienza. El incremento salarial. Vamos a hablar un poquito de esa buena noticia. El gobierno, trabajadores y empleadores. Los de la operación MEUSA ya pasaron su primera noche en Majayo, recluidos en Majayo, después de la imposición de 18 meses como medida de coerción. Leandro, buen día. Vi que entró ahí, pero no. Bueno, entonces, el lunes a martes, el presidente de la República publicó en su cuenta de Twitter que ayer miércoles tendría buena noticia para los trabajadores. Un tráiler ahí dio, sin decir de qué se trataba, y ayer el gobierno convocó una actividad con los trabajadores y los empleadores, la cúpula empresarial y la dirigencia sindical, y se anunció un incremento del salario mínimo, que es un incremento importante en términos porcentuales, en algunos renglones. Por ejemplo, el salario mínimo más bajo, porque aquí hay 355 salarios mínimos. El más bajo se incrementó
en un 59%, o sea, un empujón importante para los trabajadores que ganan ese salario mínimo. Y el salario mínimo mayor incrementó creo que un 11%. El incremento va de un 11 hasta un 55, un 59% el incremento del salario. De modo que las empresas que tienen hasta 3 empleados y que facturan hasta 8 millones de pesos al año, son las que pagan el salario más bajo, el salario mínimo más bajo. Ese se incrementa en un 59%. Una empresa que tenga 3 empleados, ¿Es la tuya? dependiendo, no, la mía no tiene 3 empleados. ¿Cuánto que tiene la mía? De nosotros, 5. 5. ¿Y cuánto facturamos al año? Como 15 millones. Factura. Aquí está yo preguntándole a los administradores. Y me está La diciendo, mitad laboral. tú estás loco, ¿cuál es 15 millones? No vaya a entrar por ahí. Mira, cojan ese fragmento del programa Sí, pero es que eso se ve. Tú no tienes que y, decirlo. y cáiganle ya. Nada más que buscar las cuentas de los bancos del banco, a ver si es verdad. No, Lo lejos con que está eso de esa realidad. con la cuenta del banco está muy lejos de ahí. Es verdad, es un deseo. Es un deseo, o sea, una aspiración. Más que un deseo, una aspiración. Sí. No, pero fuera de broma, una empresa puede tener 3 empleados. Sí, pero la tuya está en la micro de 3 a 10, de 3 a 5, De 3 a 10. de 3 a 10. Y ahí surgió una observación importante. Mediante la reclasificación industrial que se hizo en el año 2019 y que nunca se ha aplicado, creo que ahora comenzaron con el salario, se establece que una empresa que facture 8 millones, que tenga 3 empleados y facture 8 millones, es una microempresa. Sí. Pero puede darse el caso de que, o sea, había la combinación, 3 empleados y 8 millones. Pero hubo una redefinición de eso. Una reclasificación. No, en ese caso fue una redefinición, porque tú puedes tener 3 empleados y dependiendo de la actividad a la que tú te dediques, tú con 3 empleados puedes facturar 50 millones de pesos. Sí, claro, dependiendo de la actividad que tú hagas. Mediante la virtualización ahora del trabajo, el teletrabajo. Claro. Tú puedes facturar fácilmente, tú tienes 3 empleados y tienes una actividad de intermediación comercial, por ejemplo, que tú no tienes que tener almacenes, ni tienes que tener camiones de transporte, ni tienes que tener trabajadores o montacargas. Sencillamente la intermediación. Y tú puedes facturar al año 50 millones de pesos. Digamos. Tú te ganas una licitación, pequeña empresa, mediana empresa, micro. Te ganas una licitación para suplir material gastable. Bueno, una licitación de 50 millones de pesos. Naturalmente, eso si los leones dejan que tú te ganes eso. Que eso es como rogarle a todos los santos. Porque si tú te lo ganas, buscan la vía de cómo meterte la pata
para que tú te caigas, Hmm. porque eso está pasando en este país. Eso pasaba y sigue pasando. Pero bien, eso es otro tema. Te ganaste la licitación, 50 millones de pesos para suplir materiales de oficina. Y tú compras a los grandes almacenes y tú lo compras con transporte. Quien te lleva eso al destino final es el suplidor, el mayorista. Sí. En ese caso, el importador. Bueno, tú te ganaste un dinero ahí con una terminal de una computadora y una persona que te preparó la participación Pero, en la licitación. sí. Por eso están redefiniendo el concepto este de 3 y 8 y lo están poniendo por facturación. Claro, es por el volumen que maneje, no es por la cantidad de personas involucradas. Sí, Evidentemente que eso es correcto. eso es correcto. Y mira que aquí hay muchas empresas que manejan mucho, mucho dinero con una baja empleomanía. Sí. Porque no es el sistema de facturación anterior, ya el mundo cambió. Sí, ya ahora hay toda la posibilidad de montar otros tipos de empresas que no son las empresas tradicionales. Por ejemplo, las empresas Bueno, del servicio del comercio han crecido enormemente y manejan sí. grandes volúmenes en República Dominicana. Además, si tú eres importador o representante de marcas en el país, ¿cuál es, cuál es la, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nivel de intervención manual en una representación comercial o importación Claro, que te genere coste para ti, que tú tengas que hacerlo de manera que te manual genere aparte. coste, que te genere coste? No te vas a generar ningún coste, como dicen los españoles. Sí, Sencillamente, el que tú le compras en Estados Unidos, en Europa, en cualquier lugar, te pone esa mercancía, sí ahí es, puesta en el muelle. Y ahí tú operas solamente el muelle a entregar con quien ya tú tienes contratada esa mercancía. sí. Ya llegó, el miércoles está afuera, vaya a buscar. Ya está, ya eso está pago en aduana. Vaya, búsquelo. Sí, Entonces, la nueva forma de comercio está llevando al uso cada vez menor de grandes cantidades de empleados. no, y la tecnología ha permitido, y esa es una buena técnica de ahora, de que la mayoría de las empresas puedan ahorrar costos, porque los costos mínimos que tú te puedes ahorrar, cuando tú lo sumas al final, es un volumen importante en beneficio del que puede trabajar, porque hay mucha gente que trabaja con sobrecosto por no aplicar exactamente el mecanismo moderno de trabajo. Y la llamada tercerización Sí, es un concepto económico bastante, claro, ya bastante, no tan viejo, pero ya tiene bastante tiempo. También la tercerización es otra forma de tú no tener empleado. sí, Pero bueno, retomando el tema el fundamento del comentario, es una buena noticia para los trabajadores. Ahora, el sector laboral que no está comprendido en estos rangos de salario mínimo, de los 6 o 7 salarios mínimos que hay en el país, a ese no le llega ningún incremento. sí, Entonces, si volvemos al juego a esto que también se maneja cuando ocurren estos movimientos salariales, eh, el que recibió el salario mínimo, el incremento de hasta un 59%, un 24%, 19%, bueno, son varios. Compran el mismo
comercio que el desempleado, que el que no ganaba el salario mínimo, pero que estaba en la frontera del salario mínimo, y todos los demás. Y el temor siempre que hay cuando se produce un incremento salarial es que eso se transfiere de alguna manera o por alguna vía al consumidor final, que somos todos. Entonces, ya se negoció el salario mínimo. Vamos a negociar también un incremento para otros tramos salariales en la República Dominicana. A eso debemos caminar en los próximos meses, porque aquí, de manera formal, hace años, tantos años que yo no recuerdo cuándo fue el último incremento salarial de manera general que se hizo en el país. Tú estás buscando una fecha, no la busques, sí. No la vas a encontrar. Una barbaridad. Pero además, yo pienso que en sentido general se valora como positivo la iniciativa. Sin embargo, como país, no hemos alcanzado, hay salario mínimo, eso que no alcanza la mitad de lo que dice el Banco Central, que es la canasta promedio mínima para vivir. Así que estamos aceptando como país que estamos derrotados, que ni siquiera la mitad de lo que debe consumir una familia promedio lo estamos dando como salario mínimo. Todos esos salarios, aún con los incrementos, están por debajo de lo que se llama el umbral de pobreza. Sí. El umbral de pobreza es, bueno, usted gana, hay una inflación de 10%. Bueno, usted debe tener un incremento de un 11% para estar un poquito por encima del umbral de pobreza. Usted recibe menos de 10. Está en el umbral de pobreza. Porque sus ingresos no son suficientes para adquirir los bienes y servicios que es lo básico para usted vivir. Lo básico para vivir. Pero peor está en lo que no recibe nada. Nada. Que a eso el Estado tiene que acudir. Ese es un buen desafío. O sea que nosotros como República Dominicana, yo siempre he dicho que tenemos un gran problema, y es la falta de estadística. Porque ni siquiera eso, hay siempre subregistro en el país. No, hay estadística, el Banco Central la lleva bien. Aunque está de alguna manera visto, están divididos en lo que se llaman quintiles, dicen los economistas. Y ni siquiera los quintiles más bajos están resueltos con los salarios mínimos. Y yo pienso que es, repito, una buena iniciativa, pero debemos aspirar a tener mayor alcance de eso, a que por lo menos una parte del salario mínimo alcance para la canasta básica. El gobierno va a decir que alguna vez como país estamos en un estadio del umbral de romper la pobreza, por lo menos la pobreza extrema. El gobierno va a negociar un incremento mayor, pero también se da de manera automática. Cuando se incrementa el salario básico, ese empuja a los otros. Porque de repente tú estás ganando el salario mínimo de 18,000 pesos en una empresa y yo estoy ganando 20,000 pesos. Y entonces hacemos tareas diferentes. Sí. Que por eso yo gano más que tú. Con el incremento a tu salario mínimo es igual al mío. Entonces, lo jugamos fácil. Entonces, a igual labor, igual salario. Pero te juntaron conmigo de los que laboran en las grandes empresas. Kevin de la Cruz. ¿Qué hace el empleador? Bueno, que me incrementa a mí. Y me sigue me mantiene mi salario por encima del tuyo. Para que yo no esté percibiendo el salario mínimo. O sea, entonces alegan
se alega, bueno, y es una práctica empresarial normal, que el salario mínimo empuja al siguiente. Y así van empujando los otros. Y se produce de manera informal un incremento salarial. Pero no porque aquí haya habido una política de incremento salarial periódicamente, como ocurre en todas partes donde hay una economía realmente, eh, realmente capitalista. Aquí nosotros estamos todavía en un capitalismo primitivo. Sí, no, claro. Pero reiteramos, muy buena noticia para los trabajadores y muchas esperanzas para nosotros, porque debe haber en cualquier momento Yo una espero que el gobierno negociación se aboque para... ahora a una revisión de salario de los trabajadores públicos, porque entonces estarían en desventaja. Se ha hecho de manera sectorizada en algunos, a veces en el campo de la salud, que hay un aumento prometido que se va a cumplir ahora para el mes de julio, de un 30% para los médicos. Los profesores han sido beneficiados desde el pasado gobierno. Este gobierno ya le aumentó a los guardias y policías, y hay otro pendiente, porque se ha hecho en dos fases. Otros sectores de la economía, sin embargo, en términos generales no se ha hecho ningún aumento, y el país ha venido, el nivel de vida de la gente, el trabajador, cada vez el poder adquisitivo se ha disminuido sustancialmente con el aumento de los precios y la inflación y otros tipos de bienes y servicios que la gente recibe. Sin embargo, el salario sigue igual. ¿Sí? Está en la obligación, en el deber de también producir un aumento de salario en el sector público, que es el mayor empleador de la República Dominicana y el que más impacto tiene en todo el movimiento económico de la sociedad dominicana. Pero mira, tú señalaste algo justo, hay que reconocer, aunque no se haya producido un reajuste general de salario, el Estado periódicamente incrementa salarios a sus servidores. Tú mencionaste tres sectores: maestros, médicos, policías y guardias, pero también enfermeras, los que trabajan en el sector salud han recibido han venido recibiendo importantes aumentos salariales desde el año 2000, del año 2004. Un maestro en el año 2004 ganaba 20,000 y pico pesos. Bueno, Leonel Fernández le aumentó, que lo llevó a 50,000 pesos, o 40,000 pesos, casi se lo duplicó. Danilo Medina también le incrementó, es Claro. un incremento importante. Y ahora Luis Abinader le ha hecho otro incremento. Y también con los médicos y el sector salud, no así con los guardias y policías. El incremento más importante de los últimos años para guardias y policías lo acaban de recibir ahora. Estaban por ahí tirados ganando 10 pesos durante muchísimos años. Y ahora han recibido un importante aumento y una promesa de más adelante otro incremento. Hay que ser justo y reconocer que el gobierno ha venido aumentando salarios a sus servidores. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con más en Geopolítica. Estás viendo EN Televisión. Bien, seguimos en Geopolítica de este día. La otra información, Leandro, tenemos que ya han pasado su primera noche en su nueva morada.
Oye, Es ¿tú sabes morada. que yo Es hacía una morada. reflexión, Nelson? Yo dije, ¿y cómo estaría el estado emocional en ese momento de un todopoderoso ex procurador general de la República, su primera noche en, en Najayo? Eso debe ser un choque Bueno, bastante fuerte. bueno, siguiendo un concepto animal Ah, de la zoología, el hombre es un animal de costumbre. Se adapta fácilmente al entorno. Y todos los animales son así. sí, Nosotros más porque tenemos la capacidad de razonar y decir, bueno, en esa esquina yo no me voy a poner porque ahí puede llover, pero me pongo en aquella, no, ahí da el sol, me pongo para la otra, aquí me acomodo. Los demás animales generalmente se acomodan en el mismo lugar, en un, en un, en un potrero, el burro se revuelca en el mismo lugar todo el tiempo, la vaca duerme en el mismo lugar todo el tiempo, las gallinas suben al mismo palo toda la vida, hasta que la convierten en un sacocho o algo así, o un locrio. Entonces, el hombre como animal se va adaptando a la situación. Es mira, probable que esta primera noche te crea te crea un choque. Primero un choque por el cambio y luego eventualmente un shock. No, que no es lo mismo. no, Un shock emocional y te retrotrae a los momentos más importantes, más agradables de tu vida, que tú vives en una torre, donde tienes tres personas que te sirven a un pito, te llevan un té, te llevan un café, un chocolate, te arreglan la cama. Bueno, allá en Ohio te arreglan la cama, yo creo. No, no, no. No. Lo primero que no hay cama, ¿qué cama de qué? tú tienes dejando sabanita ahí. Entonces, si hace la comparación entre este estado de principesco que tú tenías y, te, y lo acomodas a la pauperización en que la situación, las circunstancias te han llevado, te va a crear un shock. Sí, Si tú no lo manejas, terminas suicidándote. fácilmente termina el problema. Eso es lo que te digo, porque tú te imaginas que tú metido en una gran habitación, en un penthouse, con aire acondicionado, que hay que evaluarlo para que no te queme, con una pantalla gigante, una pantalla bien voluminosa, plasma de la más moderna, y pide por tu boca, tráeme un juguito, tráeme un cafecito, tráeme lo que sea, te entretiene ahí viendo Pida por su boca. una película o viendo un documental, viendo lo que sea, o viendo el deporte, que tú ahora te ves en un cartucho, donde no está el sistema de privilegio que existía antes. ¿Sí? Ellos no están, donde estaban, por ejemplo, los banqueros y los otros políticos, que era, le prepararon espacios para especiales, ¿sí? Con aire acondicionado, con televisión, con computadores, con todo. Ellos van al sistema normal, al nuevo modelo que mire a todo el mundo con la misma vara. Y que tú estés muy tranquilo, viene un tipo, un guardia, venga a chocar la puerta, ay, ya está bueno, ya está, se van a aparecer. Mire, eso es para que una gente normal reciba un shot que pueda explotar por su propia vida. Es una cosa bien difícil. Se va adaptando. Ya te acabo de decir, la adaptación del animal al entorno. Se va adaptando. Ya en una semana, Sí, está normal ahí un pantalón corto, porque, bueno, la vestimenta apropiada para los reclusos es un pantalón corto.
Mira, chancleta, una sandalia. un aspecto importante es el mensaje que han enviado muchas personas en el país a través de sus comentarios y sus sugerencias, entre ellos varios abogados, que han visto como algo extremadamente grande, peligroso y preocupante que un ex procurador esté preso de la misma forma como están los demás. Y no solamente eso, que un tipo rico, ¿verdad? Millonario, de la élite, que fue funcionario de primer nivel en el gobierno pasado, eso es lo que esté preso. Hay una cultura que ve como normal que un tipo que sea funcionario o que sea millonario pueda hacer lo que le dé la gana, porque en la cárcel está llena de gente presa, todo el que ha delinquido, todo el que ha cometido un delito. Y algunos han pagado más cárcel, inclusive con delitos mucho menores que la corrupción. Pero hay una cultura en lo más profundo de la gente que asume que el problema de la corrupción no es para que paguen presos. No, no lo ven como un problema. Pero la ley es igual para todos. Claro, Decía, no recuerdo quién lo decía, eh, todos, bueno, la ley lo dice, todos somos iguales ante la ley. Decía la persona, lo que ocurre es que hay unos más iguales que los otros. claro. A esos que son más iguales, eh, los tiran por ahí. Nadie se queja de que una persona que mató, le quitó la vida, un individuo que le quitó la vida a 4 personas, nadie se queja de que lo llevan a un lugar común, a una prisión común, porque bueno, un peligro que pueda aparecer alguien para vengar esos homicidios. Nadie dice eso, al contrario, dicen que lo lleven ahí para que lo arreglen tan pronto entre en la prisión. Entonces, don fulano, que se robó unos cuartos del Estado, de todos nosotros, o que presuntamente se está alegando, bueno, que por la posición que, no me estoy refiriendo a Yangalé Rodríguez, que conste, estoy generalizando, por la posición que adoptó, que ostentó hasta hace poco, tuvo que adoptar decisiones muy comprometidas, que tocaron muchos intereses, y lo mandan a una prisión común. Esa persona puede estar corriendo peligro, pero puede estar corriendo el mismo peligro que el homicida de 4, y el homicida de 4 está ahí en la prisión, no le ha pasado nada. Porque el sistema está obligado, y esta es una teoría, porque en la práctica no lo es, se ha demostrado, ¿verdad? No vamos a inventar nada, se ha demostrado que en la práctica el sistema no tiene 100% control de la seguridad de los individuos que están en prisión. Si fuese así, no hubieran homicidios en la cárcel a cada rato. Sí, O estamos inventando algo. no, claro que no. Claro, ¿Cuánto fue? Hace un par de meses, que en una revisión sorpresa en La Victoria u otro lugar, encontraron 350 cuchillos y punzones y arpones y cosas. ¿Tú crees que ese sistema puede garantizarle la seguridad física a nadie? Absolutamente a nadie. muy difícil. Muy difícil. Claro, muy difícil. En las películas, que son un reflejo de la realidad, vemos cómo se organizan grupos para matar a un recluso, un compañero de prisión. Y lo van llevando a un lugar y aparece uno con un cuchillo y le mete una puñalada. Prácticamente a los ojos de los guardias de policía que cuidan esa prisión. Las cárceles aquí
en Estados Unidos, en China, en Europa. Las cárceles son un lugar altamente peligroso Peligroso, para claro. los reclusos. Altamente peligroso. Porque los que están ahí no son santos. Y los que se vinculan con ellos tampoco son santos, sino gente peligrosa. Claro, gente peligrosa. Gente que ha hecho, que ha delinquido. No son los santos que están ahí. No, no son curas. Puede haber un cura porque violó una niña, unos muchachos. Pero en sentido general, gente peligrosa. Sí, de todas maneras, la directora del modelo penitenciario, la doctora La Gombra, garantizó que el nuevo sistema garantiza la vida de los, de los, de los, de los, de los internos, ¿verdad? Como le llaman ellos, Sí. y que ya no es uno de nosotros y será protegido como todos los Ese, demás. ese es su deber. Claro, Es su deber. Y tiene que velar para que eso claro, sea pero real. duramente, porque el poder es una cosa fuerte. Puede alguna persona pretendiendo hacerle daño al Ministerio Público, que es el responsable, al final la Procuraduría del sistema penitenciario, pudiera estar, si pudiera estar trabajando para, para, para desacreditar quizás ese órgano del Estado. Y puede sacrificar a cualquier persona, y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Sí, la Procuraduría es la primera en garantizar la integridad física y mental de Ella Nalá. Sí, sí, hay que, de él y de todos los demás. Y de todo, pero de él tiene que hacer un empeño especial porque alguien podría trabajar para desacreditar al Ministerio Público con relación a partir de los pedimentos que han hecho con relación a él. No tengo ninguna duda de eso. El más fino cuidado con Así lo que se es, toma ese señor, con lo que se toma y con lo que pasa por ahí. así es. Vamos a la pausa y venimos a completar la jornada del día de hoy. Televisión. Bien, seguimos en la recta final ya de geopolítica de este día. Bueno, ayer se reportó desde diferentes lugares de la frontera, las ciudades fronterizas, los haitianos cruzaron en masa a comprar alimentos y otras mercancías, luego de que el gobierno dispusiera el levantamiento de estas restricciones y la reapertura de las exportaciones hacia Haití por razones humanitarias. Bueno, es una decisión inteligente, porque Haití, bueno, Haití está en una situación políticamente convulsa, pero no es que hay no es que hay una guerra civil, ni hay conflictos de otra índole. Hay, bueno, la crispación natural de un proceso político que no acaba, dramatizado además, exacerbado además por la muerte del presidente de la República. Pero con todos los controles, se hizo bien, Claro, se hizo bien, porque de no tener los haitianos el escape de venir a comprar, ya sea aquí de este lado de la frontera, o que haya las exportaciones hacia Haití, los haitianos van a buscar de todas maneras de cómo, de cómo hacerse de esos alimentos y de lo que necesiten en este lado de la frontera. pero además hay una gran parte de empresarios dominicanos que viven y de ellos miles, cientos de familias del comercio con Haití. Claro, Y si no, bueno, hay una crisis política, hubo un magnicidio, pero la gente tiene que seguir comiendo y viviendo. Se no, debe así, controles, pero además
si tú permites que ese país, entonces, sea, además de la crisis política, se incluye ahora un agudizamiento de una crisis alimentaria de República Dominicana que va a recibir los embates de eso. De todas maneras, hace muy Claro. bien el gobierno dominicano con permitir que eso pueda fluir Sí, con nivel de sí. control, porque tiene que seguir fluyendo. Porque si Y es muy, no, y es muy diferente a lo que ocurrió en el año 1900, cuando tumbaron a Haití la primera vez, que hubo un embargo comercial por todo el hemisferio contra los militares golpistas. Es totalmente diferente porque ahora no ha habido una decisión multilateral. Y en ese tiempo el doctor Joaquín Balaguer eh, se hizo de la vista gorda, no tenía vista, pero se hizo más gorda todavía la vista de él. Y eso se manejó en dos instancias. Obviamente el Palacio Nacional, pero se manejó en las Fuerzas Armadas y la Cancillería. Y en esa ocasión yo era funcionario de la Cancillería, muy cercano al canciller, y estaba al tanto de las cuestiones que se decidían. Y tenía que hacerlo porque él me dio la autoridad de ser vocero de la Cancillería. Vocero de verdad, no que dicen, fulano es vocero y se manejó eso violando el embargo de las Naciones Unidas y la OEA. El doctor Balaguer lo que decía es, ¿de qué van a vivir? Que no fuera armas ni cuestiones propias para acciones bélicas. Se pasaba todo, comida, medicamentos, combustible, básicamente. sí, No es lo mismo ahora que no hay una situación multilateral, sino una decisión del gobierno dominicano por preservar la integridad de la frontera, básicamente. O sea, ¿por qué vamos a tener un, un embargo comercial que por demás nos afecta a nosotros? No, hizo muy bien el gobierno al claro que abrir sí. ese comercio. Aquí hay algunos enfermos xenófobos que todo lo que es con Haití, yo lo único que viene a ver, quieren, lo único que quiere saber es esa gente jodida hasta la estrella. Y no Ajá, se como dan si cuenta que mientras peor es Haití, de alguna manera se perjudica a la República Dominicana. vienen, Y aliviar la carga de los haitianos, aliviar nuestra carga, porque si no, sería por, mayor carga para nosotros. por supuesto. Sí. Pero hay gente que se ilumina y no entiende eso. ¿Tú sabes lo interesante que sería que una varita mágica hiciera que mañana Haití estuviera a los mismos niveles económicos que nosotros? Que ¿Sabe la pudiéramos, carga, que pudiéramos intercambiar de tú a tú. sabe la carga que nos quitaríamos a partir de ese momento de este país? Claro. Que Entonces, tenga que tenga un gran sistema sanitario que pueda abastecer por lo menos el 80% de la gente de ahí. una actitud irracional de la gente que entiende que nosotros debemos ser no radicales, sino nazis frente a los haitianos. Eso no es así. Eso no conduce a nada bueno para el país. Para nada. Lo que sí conduce al final del programa. Hay una conspiración total. El, Como la que el dice el reloj. gobierno, la policía haitiana, que se conspiró aquí, se reunieron en un hotel de República Dominicana para asesinar Otra versión. ¿Cuántas más versiones ya? ¿ah? Esta es la versión número 15 ya, ¿verdad? Bueno, cada día hay un relato nuevo sobre, sobre el magnicidio. Que al final hay un grado de confusión que ya uno no sabe qué va a terminar. Por Ni cuál supuesto. es la versión que va a haber. No, no, no. Terminará en una nebulosa. Eso es lo que quieren, ¿eh? Gracias por su atención este día. Mañana a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan bien.